Y a veces, Leonardo, cuando vemos este tema de la Corte Suprema, eh, también vemos un reflejo hacia los tribunales inferiores, digo, ¿no? Porque muchas veces, digo, ponemos el tema de la Corte, hoy hablábamos de la cuestión esta em, eh, em, de la Corte con respecto a los tiempos y demás, pero también la crítica que se le hace al Poder Judicial, ¿sí? En su mayoría. Digo, por ahí lo que se ve reflejado, o lo que se ve en la Corte, después se ve reflejado en los tribunales inferiores, ¿no? Sí, bueno, ese es el problema, porque aparte tenemos que tener en cuenta también que el Poder Judicial es complejo en la Argentina, porque nosotros estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es cabeza del Poder Judicial Federal, pero tenemos el otro Poder Judicial que tiene cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que llamamos la justicia ordinaria, digamos, donde vamos los ciudadanos a resolver nuestras disputas. Entonces, muchas veces estos reflejos se terminan confundiendo, digamos, para otras instancias institucionales, y se genera y metemos a todos en la misma bolsa, eso te quiero decir. Entonces, hay veces que sí, frente a, digamos, la justicia federal, que es una justicia extraordinaria, que es una justicia que no actúa generalmente en los asuntos ordinarios que tenemos los habitantes, ¿sí? Pero que termina influyendo, digo, en muchos casos termina influyendo en la vida Claro. de muchos de todos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero la Corte ahí termina influyendo en algunas cuestiones centrales, sobre todo por ese gran poder que tiene de declarar o no que algo es constitucional o inconstitucional. Entonces, ahí sí, eso sí se refleja en los juzgados inferiores, como llamamos, y ahí sí tiene un gran poder. Entonces, de alguna manera refleja también esa desconfianza que tienen los ciudadanos, porque si la Corte actúa a veces arbitrariamente, muchos jueces también, o juezas, digamos, también lo pueden llegar a hacer en algunos casos. Entonces, eso es lo que a veces se ve, digamos, ¿no? Desde la calle, para decirlo así. Bueno, yo vuelvo atrás al comienzo de la nota, pues yo estaba escuchando muy calladita, pero ahora vuelvo atrás. Vos dijiste 4 integrantes de más o menos 50 años, y algo más. ¿Por qué ninguna mujer? ¿No pueden? ¿No la dejan? No, a ver, por el techo de cristal, podríamos decir, ¿no? No, eso es muy importante lo que vos decís. ¿Por qué ninguna mujer? Porque hubo 2 mujeres nombradas en la Corte Suprema luego del 2003. Las 2 fueron nombradas en el gobierno de Néstor Kirchner, que eran Carmen Argibay y Hayton de Nolasco. Carmen Argibay lamentablemente falleció siendo miembro de la Corte Suprema, y Hayton de Nolasco renunció el año pasado. Entonces, las vacantes que se fueron llenando en estos años se llenaron con varones, ¿sí? ¿Que no le dieron la oportunidad a mujeres o directamente ellos tomaron la decisión de poner hombres? El nombramiento de los jueces de la Corte los hace el Poder Ejecutivo. Es una propuesta que el Poder Ejecutivo le envía al Senado y el Senado le da acuerdo, la aprueba, ¿sí? Las últimas 2 propuestas que envió el Poder Ejecutivo, que fueron Rosenkrantz y Rosati, fueron varones, los eligió el Poder Ejecutivo. Primero por decreto, ¿no? Primero se intentó su nombramiento por decreto, que es una facultad constitucional ahí un poco discutible, y después finalmente se produjo como efectivamente debe ser, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue una elección del presidente Macri. La Constitución no habla ni de paridad, claro. O sea, pueden ser varones o pueden ser mujeres, pero digamos, por eso yo decía lo del techo de cristal. Tradicionalmente en el Poder Judicial los cargos superiores son muy pocas las mujeres que los han ocupado. Por suerte eso se va revirtiendo, pero es muy de a poco, ¿sí? Y la Corte Argentina reflejó eso, porque históricamente estuvo integrada por hombres, y hoy justo tenemos 4
varones. Claro, y lamentablemente la jueza que estaba renunció, digo, y todo este procedimiento para llevar adelante, como decís, no están dadas las herramientas o las cuestiones políticas para poder cambiar, o sea, o aumentar el número, y que ahí entrará a jugar la cuestión también, porque depende mucho también del gobierno, digo, ¿no? Yo creo que hay una sola cosa hoy en la cual estarían de acuerdo el oficialismo y la oposición, es que tiene que ser una mujer. Una mujer. O sea, no, creo que en eso... Primer paso saldado. Creo que en eso no puede haber discusión. Y esto es lo bueno, digamos, ¿no? En cómo ha cambiado nuestra sociedad en tan poquitos años. Porque fue en el 2016 en el 2016 que se nombraron los últimos 2 jueces de la Corte. Y en ese momento no se planteó el tema de que deberían haber sido mujeres, por lo menos yo no recuerdo que se haya planteado en el debate, y hoy es algo que es inevitable, y estamos hablando de nada, escasos 5 años para atrás. Entonces, eso es algo bueno dentro de todo. Por lo menos ya está dado, o por lo menos para tanto el oficialismo como la oposición, pasado el 1F, debe ser mujer. Sí, empecemos por eso, sí, ya, y después en eso creo que no hay se pondrían de acuerdo posible, sí. Después, bueno, a elegir creo para darle también una cuestión de ecuanimidad, no que no sea un número par y demás, ¿no? Pero bueno, veremos las repercusiones del 1F, digo, porque también creo está el 1F, pero después está convocado, podríamos decir, el 3F, digo, ya se empieza todo. Sí, hay que ponerlo también en un marco general. Hubo muchos gobiernos que tuvieron relaciones difíciles con las Cortes Supremas, digamos, ¿no? Y bueno, en definitiva, se tienen que terminar haciendo... la política tiene que jugar su rol, la política en el mejor de los sentidos. Tiene que jugar su rol para poder construir, digamos, una institucionalidad que sea sostenible, digamos, ¿no? En ese sentido, la tarea de Néstor Kirchner con lo que generó, con la Corte Suprema, posterior a una corte, digamos, que se conocía como de la mayoría automática, que era la Corte de Menem, fue muy importante y deja algunas herramientas importantes. No solo por lo que se hizo, sino que deja pasos para nombrar a los miembros de la Corte, ¿sí?, que son importantes, ¿no? El decreto 222 de Néstor Kirchner, que propone audiencias públicas para el nombramiento de los jueces, sigue vigente, es una herramienta que se utilizó cuando se nombró a los últimos 2 miembros. Entonces, esas cosas son las importantes, digamos, que se deje... Y hoy nadie discutiría que ese decreto se tiene que aplicar, ¿sí? Hoy no, por más que fuera un decreto que lo puede el presidente actual o el que venga lo puede modificar, hoy nadie, no hay un paso atrás en que la discusión del nombramiento tiene que intervenir toda la sociedad. Más allá de que formalmente es el Senado el que le da acuerdo y el Ejecutivo el que propone, pero esa posibilidad de que intervenga toda la ciudadanía, que se inauguró, insisto, con los procedimientos en el gobierno de Néstor Kirchner, hoy ya de eso no se va para atrás. Entonces, esas son las cosas importantes. Tampoco se va a ir para atrás en la cuestión de que haya más mujeres en la Corte. Entonces, esas son las cuestiones institucionales que nos hacen crecer. Lo otro, bueno, son coyunturas que hay que atravesar. Leo, bueno, agradecerte infinitamente, sabemos que sos una persona de consulta constantemente, digo, que tenerte en el estudio y podríamos decir, con la simpleza que nos explicás las cosas, que es lo que por ahí nosotros buscamos también, que el oyente de a pie, que está del otro lado del micrófono, pueda entender estas cosas, que muchas veces a nosotros se nos complica. Imagínate al ciudadano de a pie que no está en la métier. Entonces, digo, realmente para nosotros es importante que vos nos puedas contar o explicar estas cuestiones, digo, para ir desasnándonos de estas cosas. Así que agradecerte infinitamente. Sabés que el micrófono de Propuesta Joven de Radio Éter siempre abierto para vos. Así que, bueno, prontamente te volveremos a tener en el estudio. Muchas gracias, un gusto, como siempre.